buenos días, bienvenidos. Son las 7 en punto de la mañana. En este momento hacen 3 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El día más frío de que comenzó el año. Y creo que debe ser más frío desde el año pasado, porque no recuerdo un día de invierno de 3 grados. Buen lunes y buen feriado. Bienvenidos, chicos. Paula, Juanjo, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Julio, hola, Juanjo. Hola, buen día, Pau. Feliz Buen día, cumpleaños Juan. atrasado. ¿Cómo estás? Gracias, chicos. Feliz ¿Cómo la cumple. pasaste? Bien. No hice mucho tampoco. Claro, porque hay Pero- dos factores importantes, la familia lejos y el novio lejos. También, pero Ay, no le digas así, No, que se va a pero llorar porque acá. porque ahora voy a contar, ¿puedo spoilear? Sí, que Sí. Le spoiler. hice un regalo el novio, es una Ay, sí, me hizo un regalo. ¿Te lo Escucha. mandó? O sea, claro, lo coordinó. ¿Podemos contar? Lo Sí. coordinó con una de mis mejores amigas y ella llegó a mi casa y tenía un regalo desde Kansas. ¿Y así qué era? que, unos botines que a mí me encantan de una marca. ¿Unos botines para jugar al fútbol? No, botas. No, botas. botas. Son Claro, botitas. sí dicen botas. Acá le decimos botas, sí, sí. Chicos, Unas son botas las bajitas. 7 de la mañana. Claro. Sí. Unas botas cortitas. Botas, sí, de una marca que a mí me gusta mucho, que siempre quise tener unas botas de esa marca. Ah, se pasó. Sí, las habíamos visto incluso cuando estuvimos de viaje hace 2 años, todo bueno, y recordó y lo trajo. Pero O sea, un lo dato dejó. pobre, pues yo le pregunté esto que es importante, pues Muy le pasa bien. a todas las parejas el El talle. Ah, Y que es muy ¿Erró? difícil. No, Sí. pero no es una... ¿tu no- amiga no sabía el talle? No, yo tengo un pie muy chiquito. Ah, Así que no bueno. es que erraron. Compraron el más chico y no te quedó. No, me compraron un poco más grande. Y bueno, Bueno, me se quedaron cambia, grandes. Paula. Sí. ahí O las algodón en la punta. Sí, a mí siempre algodón. Todo Ahí las plantilla tengo de para algodón. cambiarlas. Chicos, qué difícil hoy, ¿no? Levantarse. Sí. No, a mí me Feria- costó, yo casi no dormí, porque ¿No? tengo, viste, el bolichito a media cuadra que la Ah. gente sale. Bueno, hoy me pasó eso, que venía para acá y vi mucha gente Sí. Saliendo. que estaba agarrando los autos de aplicación para volver a su casa post fiesta. Gente se que notaba. no trabaja, No, señoras y se señores. notaba, Sí. se notaba. O que estaba haciendo su after en la cadena de comida rápida. Sí. Claro. Bueno, iba ahí con su bolsita, sí. Bueno, Recién paciencia. le decía a Juli, me solidarizo con todas las chicas que salieron de bailar, que con pollera, digo. No, no no te te- solides. no, lo hacen a porque eso- propósito, exacto, Juanjo. es decisión propia de ir así. Y no, Aparte, está mal. para entre los pero 14. el frío, digo. Pero el entre frío. los 14 y los 20 no tienen frío. Bueno, no es tienen tremendo. frío. Yo digo, no puedo creer. Miraba y digo, no puede ser. Bueno, no se tiene por qué salir así. No, está mal. ¿Está mal? Sí. ¿Está mal? Sí. o- Está mal o- porque hace frío. O sea, Claro. después te enfermas. Bueno, está bien. Cuando Por sales- eso te digo, Chicos, claro. tienen padres esos chicos. Sí, no, pero Y igual madres. No, pero que se vistan Sí. así está buenísimo. El tema es que el clima, ¿por qué? Es como los chicos que salen en Se visten remera así todo el año. o que no van al En verano, guardarropa. bienvenido. Pero en Claro. invierno. 80 que años no. cada uno tienen. Sí, pero vi pocos chicos con remera, que antes sí había más chicos. Bueno, pero También, que varones digo, por ahí ¿qué se haces? pusieron más vivos. No. Hay que avisarle a las chicas. No, las mujeres siempre son más vivas. No, bueno, en esto me parece que no. Estaba pensando, como les digo siempre, venía caminando y dije, bueno, ¿qué preguntamos? Y yo decía, bueno, el caso Dorni. El caso Dorni a mí ya me tiene hasta el techo, pero Bueno. entiendo que es el tema de conversación social. De hecho, vengo de Mar del Plata y cada persona con la que me encontré me preguntó sobre Adorni. Yo creo que es un tema que para mí periodísticamente está agotado, sin embargo sigue siendo tema de conversación. Ahora, la pregunta es, ¿afecta a la gestión, afecta a la economía? ¿Qué piensan ustedes? Yo siento que no. Para mí no afecta a la economía. Sí creo que hay una condena social por sobre lo que Totalmente. pase con la justicia. Sí. Ya todos tomaron una decisión. No importa si sea culpable o inocente, Sí. ya está condenado. Y tampoco importa en este caso la grieta, o si querés llamarle a los que siguen a Dorni o siguen al gobierno, Sí. mejor dicho. Yo creo que hay una condena social porque todos creen que lo que hizo está mal y nadie le cree, valga la redundancia, así que me parece que sí. Que ¿Pero está te como- parece que afecta a la está- economía? Para mí no. No, Para mí perfecto. no. Los compartimentos estancos. Sí. Una cosa es lo que pasa por la política, Sí. otra en la economía. ¿Paula? Sí, yo no creo que afecte la economía. No. No. Es un tema político. Creo que está teniendo un costo político muy alto para el gobierno. Sí. Pero no me parece que sea un factor para mover algo de la aguja económica. Bien, excelente. Yo creo lo mismo, pero además, lo único que veo negativo en el aspecto económico es que si este tema está sobre la mesa y sigue haciendo tanto ruido, cada vez que haya una buena noticia económica, como pasó esta semana que terminó el viernes, queda soslayada. Como si no contáramos las noticias económicas o las buenas noticias económicas de la semana, porque el tema hace más ruido que el resto. Entonces, en ese sentido lo veo negativo. 11 80 697 9, me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan ustedes que recién se levantan y con este día feriado están
dentro de sus casas. Ojalá les pase a ustedes y no a nosotros que tuvimos que salir a trabajar. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana hermosa para transitar en todos los accesos a Capital Federal. Claro. Cero demoras, ¿no? Claro, es una autopista, sin autos. Sí, es lo ideal esto. Bueno, se está ingresando muy bien a la ciudad de Buenos Aires, tanto por Panamericana, acceso este, autopista Richeri, Buenos Aires-La Plata, con un tránsito bien fluido y sin ningún tipo de inconvenientes. Los que circulan por la autopista Buenos Aires-La Plata, entre los kilómetros 11,5, zona de Sarandí y Wilde, hasta el kilómetro 20, zona de Quilmes, todo en sentido al sur, hay un carril reducido, pues están trabajando en obras, ahí hay que transitar con precaución. El otro dato a tener en cuenta son los servicios. Hoy los trenes y colectivos tienen un esquema de feriado, funcionan espaciados, y los subtes y el premetro van a arrancar a las 8 de la mañana, todavía están sin funcionar, entonces queda una hora para desplazarse tanto en colectivos, trenes o otro tipo de sistema. Así que esa sería la principal información a tener en cuenta en materia de movilidad. Hoy sí, a la tarde va a haber un fuerte tránsito en todo lo que es la autovía 2 y la autopista Buenos Aires-La Plata, que son los que van a regresar de los que se fueron este fin de semana largo hacia la costa atlántica, pero eso lo vamos a empezar a ver más tarde, ¿no? Después de las 14 horas, pero es un dato a tener en cuenta, Juli. Bueno, mañana nos lo contás, ¿te parece? Porque ese dato va a estar bueno. ¿Cuánta gente salió por la ruta y está volviendo? Sí, mañana vamos a tener el número. Igual hoy, a medida que va avanzando a las 11 de la mañana, ya vamos a tener los números de la cantidad de vehículos que van circulando por hora en el regreso a la altura de San Borombón, que es en el kilómetro 90 donde se hace esa medición, así que vamos a ir conociendo esos datos también. Excelente, gracias Romy, nos reencontramos. Chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. La noticia del día que va a dar que hablar durante toda la jornada tiene que ver con lo que está pasando en Medio Oriente. Aparentemente Trump ya anunció un alto al fuego definitivo y esto sería un pacto a firmar con Irán el viernes. Trump dijo en Estados Unidos que alcanzaron un acuerdo con Irán, con el gobierno de Teherán, para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El presidente norteamericano dijo que firmará el acuerdo el viernes. Va a viajar J.D. Vance, que es su vicepresidente. Ordenaron levantar el bloqueo del estrecho de Hormuz por completo. Vance dijo que va a viajar inmediatamente, pero que fluya el petróleo. Eso fue la frase de cabecera a la que se le atribuyó a Trump. Y después sabemos hoy que el petróleo, después de este anuncio de ayer a la tarde, empezó a caer intempestivamente. Si miramos hoy el pre-market, el petróleo ya está cotizando en $83 por barril después de haber llegado a los $120 por barril. En este momento, Trump anunció que el acuerdo de paz va a ser al menos por 60 días y van a intentar que Israel también se pliegue a este alto al fuego completo para no tener conflictos durante el Mundial. El segundo tema que tiene que ver con el lunes, a pesar de que es feriado, es el Senado. El jefe de gabinete va a adelantar la fecha en la que expondrá el informe de gestión. Esto sería el 2 de julio. Se adelantó 2 semanas la fecha en la que el jefe de gabinete va a ir al recinto a dar explicaciones por la gestión. Mientras tanto, el peronismo presentó un proyecto que fija 7 días tras su aprobación para interpelar y votar una moción de censura. Quieren que Manuel Adorni, el jefe de gabinete, salga del gobierno y están juntando la aprobación de otras fuerzas políticas como el PRO y la UCR. Hoy además sube el transporte en AMBA. Hoy sube el precio del boleto en 104 líneas nacionales, aumenta un 2% más la inflación. Sabemos que esto es un escalonado. Según el cuadro tarifario que compartió la Secretaría de Transporte, boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta 3 kilómetros en AMBA pasará de 714 pesos a 729. Y por último tenemos un capítulo económico. Vamos a arrancar con el optimismo que hay en los mercados de capitales.
en el exterior por el fin de la guerra, en la Argentina por la mejora en la calificación crediticia a la deuda soberana. Vladimir Bernin, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, hizo una presentación frente a algunos analistas en la que enfatizó que además de los dólares que están comprando hay otros 22.000 millones de fondos precautorios. Esto significa que podrían llegar a 2027 con un refuerzo en las reservas y en el sistema financiero cambiario diferente a otros años electorales. Nos metemos en materia deportiva, Juli, porque ya, bueno, seguimos teniendo actividad mundial, por supuesto, y ya tuvimos el debut de las 3 selecciones anfitrionas. Veíamos entonces el jueves lo que era la participación de México en su debut frente a Sudáfrica y la victoria 2-0 del equipo del Vasco Aguirre. Y también el día viernes, tuvimos un resultado sorprendente que fue victoria de Estados Unidos frente a Paraguay, que esto, bueno, era uno de los muy buenos compromisos que nos dejaba un 4-1, y también el empate de Canadá frente a Bosnia. Esto para hablar entonces de las selecciones que son anfitrionas y que, bueno, hicieron la inauguración y que tuvieron participación también en la primera jornada. Además, ya repasar también la goleada entonces de Alemania, vamos a estar hablando de eso, del empate que dejó Países Bajos frente a Japón, de la derrota de Ecuador en lo que era su debut mundialista frente a Costa de Marfil y de diferentes declaraciones de algunos técnicos pensando en lo que va a ser su debut, porque esta semana siguen debutando selecciones. Hoy va a debutar Uruguay, por ejemplo, mañana debuta la selección argentina. Yo creo que Uruguay tiene posibilidades también de hacer un mundial interesante. A mí, no sé, me gusta y me gustan mucho los equipos de Marcelo Bielsa, así que creo que va a ser un mundial interesante. Mañana el debut de la selección argentina, eso lo vamos a estar hablando con Mariano Almada, más el debut del día miércoles de la selección Colombia, como en materia de las selecciones sudamericanas. Vamos a estar hablando también de lo que fue el Gran Premio de Barcelona con Franco Colapinto, una sanción que se le impuso y la modificación entonces de los puntos que había obtenido en la carrera. Y también, bueno, pensando en lo que va a ser esta semana, más actividad mundialista y por supuesto de lo que fue el día sábado y el título de los Knicks, que desde el 73 no lo conquistaban, una Nueva York que fue una locura absoluta con lo que significaba entonces ese título. No lo consiguieron en el Madison Square Garden. Recuerden que la serie viajó a San Antonio y ahí ya lograron salir campeones entonces con la serie 4-1 a su favor. Excelente, gran resumen, Paula. Vamos a meternos después en el detalle de cada uno de los partidos, pero ahora tenemos un informe que trajo Juanjo sobre las figuritas, Pau. A ver, vamos a hablar y después te voy a mostrar cuáles son las 4 que no se consiguen. Esto es buenísimo. Sí, esto es buenísimo. No lo sé. Sí. ¿Cuántos miles de argentinos creen que buscan el álbum de Panini 2026? No tengo ni idea. ¿Tiene una idea ¿Vos más o tenés menos? alguna idea? 5.000. 5.000, ok. Nada más. Les tiro un dato, miren, Santa Cruz tiene 365.000 habitantes. Es un poco menos que eso, ¿tienen idea? ¿Qué? No, eso es el... Santa Cruz, tiene- la claro, provincia de la Santa provincia. Cruz tiene 135.000. 365.000. 365.000. Bueno, 240, es un poco menos. 241.000 argentinos buscan el álbum de figuritas de Panini del No. 2026. Qué locura, el dato, chicos, suelten el álbum, Sí. suelten la figurita. ¿Van a seguir gastando plata en eso, de Sí. verdad? son Eso- 7.000. Estoy entrando en el terreno de Juli, pero lo estoy aprendiendo. Dale, Gracias a ver. Son 7.700 búsquedas diarias, para que tengan una idea. Pero llevado a números, es 5.4 búsquedas por minuto. Acerca del álbum. Sí. Del Es álbum un y de las montón. figuritas. Y de las porque- figuritas. claro. Pará, les cuento mi experiencia. Tuve Dale. que comprar figuritas el fin de semana porque no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y Bien. lamentablemente lo único que los consuela en este momento son las figuritas. Sí, Ok. Te coincido. llevas golosina, bueno, te miran Sí. con cariño, pero no te quieren tanto. Te llevas figuritas y te aman. ¿Cuánto bien. pagaste el paquete? 2.500 pesos Claro. y me dijeron que en el barrio, acá los venden a 2.000. Ya habían subido 500 pesos Sí. en 2 días. La figurita cuesta 2.000. La están vendiendo 2.500, 3.000 y 3.500. Para que sepan. Esto lo digo porque soy un experto, Pues El Gasté sobrecito. 25.000 Sí. pesos en figuritas, Sí. gente, No. para poder repartir. Sí. Sí.
Las figuritas traen 7 cada paquete. Les digo esto a los oyentes que están escuchando. El local más conocido de comidas rápidas tiene un acuerdo con Panini. Tenés razón. Así que comprando algunos combos, averígüenlo porque le dan la posibilidad de darles un sobrecito. O con Sí, no sé qué es mejor, si comprarle figuritas o comprarle la comida Sí, rápida. canjeando puntos. No, todo es malo. Todo es malo. Pero es una opinión personal esto. Sí. Bueno, coincido. les estaba diciendo. Y además también, ¿qué más se vende? Pues es un informe muy interesante de Mercado Libre, que esto me olvidé decir la fuente, que es lo más importante. Sí. El perfume del capitán, que es el de Messi, ¿sí? 8.463 búsquedas. ¿Cuánto vale el perfume del capitán? Ahora te lo averiguo. Va. Las pulseras, amuletos y de la suerte, 13.071 búsquedas. Y el jugador Tim Payne, que esto lo siguió Paula muy de cerca, Sí. 8.000 búsquedas. Ah, En el interior lideran Córdoba, Rosario y Neuquén. La Esos venta son los más de figuritas. derrochones en figuritas. Sí, tal cual. Pero tengo un informe de Latinoamérica también, porque es un informe muy completo de Mercado Libre. En mayo de 2026 tuvo 4.7 millones de búsquedas de álbumes. ¿Ok? no. De figuritas, obviamente, ¿no? ¿Entendés que Panini tiene Sí. que cotizar en bolsa? Obvio. México, 1.5 millones. Brasil, 500.000. Esos son los que encabezan. Argentina y Brasil lideran búsquedas de banderas con 73.000 y 69.000, respectivamente. Y lo más buscados son televisores inteligentes, Smart TV, Claro. para ver los partidos. Y también Claro. sube la venta de los proyectores, porque hay personas que ponen proyectores para pero verlo excelente. en la Pará, pared. son más baratos. Claro. Momento, el que se Sí. quiere comprar un televisor no lo piense 2 veces, compre un proyector que Sí. lo puede mover. Pero tenés que tener también una pared. No, le pones podés comprar un blackout, una sábana, Sí. o como Una dice, sábana. una sábana, la versión criolla, o un blackout, una que se enrolla. Dijo Joaquín, el productor. Una sábana. Una Estuvo muy sábana bien. tiró, bueno. Sí, no es Bueno, mala, ¿eh? Bueno, práctica. resumiendo, 240.000 argentinos ya buscaron el álbum de Panini. Bien, pará. ¿Sabés cuáles son las 4 figuritas que no se consiguen? Por favor. Para los que nos están mirando en YouTube y tienen esa ventaja, Sí. miren la pantalla. La primera, la que no se consigue, a ver si nos la ponen en pantalla, no les quiero spoilear. Pero hay Chan, chan, 4 chan, chan. Mira que qué estuve lindo. buscando y no se consiguen. No sé por qué no las tenemos. La A ver. primera dice, según lo que me mandan a mí en las imágenes, Esto es de Paula Panini. Salamanca. No. Sí, ¿Cómo no se que no se consigue. consigue? A ver. No se consigue, Paula, la No. tuya. La tuya no se consigue. La segunda es de Juan. Ah, Mirá qué buena que está. excelente. Sos Ay, la la 10. 10. Con la Ah, 10. no. Sos ¿Qué la arquera? 10 de Colombia. Sí. Obvio. Bueno, después la de Paulino Rodríguez. Esa A es la ver. segunda más difícil. Ah, Mirá. mira, el arquero. Arquero, sí. Ahí Sí, tenemos sí, la sí. de Juanjo. Que tiene- La de Juanjo se ve espectacular, míralo. Ah. Esa es la 9. Sí. Con anteojos juega la Está muy- 9. muy grande y el la nombre. última es la mía, la cuarta que no se consigue. Mira, ¿qué tal? Mirá. La 10 también. Somos 10 y 10. Nosotros Bien. nos enfrentamos. Perfecto. Mirá Bueno, qué estas son las que no se consiguen. Ustedes pueden generar la suya ¿dónde, Juanjo? ¿En una página web? No, simplemente con inteligencia artificial. Ah, Llaman a Juanjo. Sí, Le dicen- con Si no, inteligencia. le escriban a Juanjo. Con inteligencia Claro. artificial lo que tenés que, obviamente, enviar El prompt. enviar el archivo y ahí le marcás, quiero una, y se escribe así, en criollo, quiero una figurita similar a Panini con el número 10 de Colombia. Con esta foto. Con esta foto y el nombre es Paula Salamanca. Pim, y lo hace. Bueno, Excelente. perfecto. Bueno, Después yo le- juego de 10. Podés esta agregarle vez. lo que quieras, ¿eh? Puede tener ojeras, puede tener anteojos, no puede tener anteojos, puede tener una sonrisa, estar serio. Los hice a todos más o Borrame menos. todas las arrugas y ahí sale. Claro. Espectacular. Borré todas las arrugas de todo. Bien. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Paula, Juanjo, muy buenos días para ustedes. Hola, ese. Hola, ese. Bueno, buen arranque bien frío de la semana, ¿eh? Sí. Bien frío para Buenos Aires, para los alrededores. Hay algunas heladas en los alrededores en este momento y temperaturas en general que en la provincia de Buenos Aires son muy bajitas. Pero como pasa generalmente cuando estos ingresos de aire frío, el ranking de temperaturas está bastante dado vuelta, ¿no? Les digo esto porque, por ejemplo, Formosa, que es el lugar más cálido del país en este momento, tiene 12.1 grados. Y Comodoro Rivadavia tiene 11.3, o sea, está tercero. Mirá qué Está hablando de diferencia, ¿no? ranking. O sea, Sí. Comodoro Sí. Rivadavia tiene 11 grados y Mar del Plata 3,5. Increíble.
Sí, exactamente. Y Capital ahora tiene apenas 3 graditos. Claro. Entre 2 y 3 está en realidad. Así que, Sí. bueno, pero la buena noticia es que hoy y mañana las temperaturas suben fuerte en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La máxima hoy va a rondar los 15. Y Hay mañana amplitud podría térmica. llegar. Amplitud térmica. Sí. Bien. ¿Sabés por qué? Porque hay muy poca humedad ahora. Ahora sí bajó la humedad. Bien. Entonces, más de uno va a estar muy contento en el arranque de la semana. Entonces, 15 grados para hoy, con sol durante la tarde, y vamos a tener también ascenso de temperatura mañana, 18 grados. Y mañana va a ser el día más cálido de la semana, así que hay que aprovecharlo, aprovecharlo sobre todo a secar ropa y bueno, todo lo que quieran aprovechar a caminar un poquito afuera. Bien, 16 Porque de después- junio, Paula lo Sí. abraza fuerte. Sí. Me ¿Qué más? aferro. Sí. Aprovechalo, Paula, porque después el miércoles vuelve a descender un poquito la temperatura. Un Así que- poquito, dijo sí, Paula. sí. Si Sí, sobrevive un día poquito, como hoy, poquito. va a sobrevivir el resto de la semana, ¿o no? Ay, difícil, chicos. Sí, feriado y frío, con esta temperatura en el arranque, ya estás adaptada. Ya está. Así que bueno, Es una hoy, Argentina más. sí, hoy la máxima, acuérdense, 15 grados, espectacular va a estar, lo que sí, muy frío durante la mañana. Mañana, el día más cálido de la semana, 18 de máxima. Excelente. Mira. Bueno, nos reencontramos cualquier novedad, ¿te parece? Perfecto, chao. Gracias, Ezequiel. Bueno, hablamos ahora de Franco Colapinto porque por supuesto que nos hemos metido tanto en el tema de Mundial que quedó de un lado un poco la Fórmula 1, ¿no? Pero tuvimos actividad realmente, teníamos el Gran Premio de Barcelona en Franco Colapinto que fue penalizado con 10 segundos después de que finalizara por supuesto la carrera, esto por no reducir de manera suficiente la velocidad cuando había bandera amarilla, entonces hizo que lo sancionaran, cayó del 8º lugar en el que había terminado sin conocer la sanción la carrera, bajó al 10º lugar y solamente pudo sumar entonces un punto en esta jornada de fin de O semana. sea, lo penalizaron y bajó dos escalones. Exactamente, Ok. exactamente, lo penalizaron y eso también hace que se reduzca por supuesto la cantidad de puntos que había sumado. Bien. En la 8ª posición había sumado 4 puntos, ahora en la 10ª casilla suma solamente un punto. Determinaron entonces los comisarios esto de la FIA que les mencionábamos, el no reducir de manera suficiente la velocidad en una carrera que iba a ser ganada por Lewis Hamilton, por el británico, que volvía entonces el hombre de Ferrari a estar en el podio en esa primera posición. Franco hizo un balance acerca de lo que fue su jornada de fin de semana. Fue una decisión del equipo, obvio que no, ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Y nada, somos junto con los autos, así que es un día muy positivo. Obviamente mala suerte con el Virtual Safety Car que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar a muchos autos y yendo atrás de área socio por 5 o 6 vueltas con la goma dura y nada, perdí mucho tiempo ahí, una posición, pero bueno, no pasa nada, creo que igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo obviamente contentos con la performance del equipo. Él hablaba acerca de una situación que se presentó con Pierre Gasly, con su compañero. El equipo decidía que intercambiaran posiciones, esto en medio, por supuesto, del rodaje, y él lo interpelaba también un poco por la radio, ¿no? Él preguntaba acerca, bueno, de por qué, pero ahí dice, tendrán su lógica porque están viendo la carrera desde una perspectiva diferente. Un Gasly que se quedó entonces 7º y una Fórmula 1 que nos va a dar más actividad ya el fin de semana del 28 de junio con el Gran Premio de Austria. Entonces, en lo que significaba esta jornada de fin de semana, les decíamos, Lewis Hamilton que logró la victoria, estuvo muy emocionado el británico, realmente 39 años para él y teniendo la posibilidad de volver a estar en el podio, con un Djokovic que era el hombre que agitaba la bandera a cuadros cuando Lewis Hamilton estaba entonces ya terminando la carrera y quedando en esa primera posición. Colapinto terminando 10º entonces por esta sanción, sumando un punto durante el fin de semana en el Gran Premio de Barcelona. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. 23 minutos pasaron de las 7 de la mañana y tenemos un capítulo económico entero de lo que estuvo pasando hasta el viernes y probablemente lo que arranque pasando a partir de mañana martes, que es el primer día hábil de la semana. Santiago Bausili ya estuvo reunido con el presidente del Banco Central de China para renovar el swap. Estamos esperando que él presente un informe para contarle a los argentinos
cómo salió esa reunión, seguramente se amplíe la posición del swap y se mantenga dentro de las reservas del Banco Central. Esta reunión en Shanghái terminó el fin de semana y estaría de vuelta esta próxima semana. El Banco Central además logró acumular 10.600 millones de dólares en lo que va de 2026, compró 50 millones el viernes, alcanzó 107 ruedas consecutivas de compras netas en el mercado y solamente en lo que va del mes compró 448 millones. Después tenemos datos del mercado. El riesgo país sigue en 437 puntos básicos, es el nivel más bajo en 8 años, desde mayo de 2018. Y el Merval subió en 2026, en lo que va del año, 10% en pesos y 12,3% en dólares. Los bonos globales están en máximos de la reestructuración del 2020. Tienen tasas de retorno en la zona de 9 a 9,3%. Las acciones líderes en Wall Street suben y el acumulado en dólares ya supera el 50% en algunos sectores como las energéticas. Vista subió 48% en lo que va del año. YPF 53% en dólares. Tenari 63%. Ternium 28% y Telecom 31%. Todo nominado en dólares. Y por último tenemos a la agenda presidencial, que sabemos que arranca a partir del mes que viene. El 2 de julio el presidente de la Nación viaja a los Estados Unidos. El mismo día que Adorni debe defender su informe de gestión en el Senado. El 2 de junio a la noche el presidente se sube al Tango 08 y va a viajar a Washington para celebrar el día Shabbat del Milenio, que es una celebración especial que fue denominada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un evento nacional. Se conmemoran los 250 años de la independencia de los Estados Unidos el sábado 4 y el día previo se organiza esta ceremonia en la Casa Blanca, día oficial del Shabbat Nacional, en la que van a presenciarlo 100 rabinos de distintos lugares del mundo y el resto invitados especiales del presidente. Javier Milei, su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno lo acompañarán en este viaje para tener una reunión bilateral con los Estados Unidos el mismo 4 en la Casa Blanca. Al día siguiente viaja a Nueva York. ¿Por qué? Porque necesita reunirse con inversores de Wall Street y otros inversores de la economía real que quieren escuchar al presidente y al ministro de Economía sobre cómo viene la hoja de ruta económica. Luego tiene que viajar a Idaho. Tiene que visitar el campamento de Sun Valley que se hace una vez al año y ahí se va a encontrar con los billionaires que están en la lista de Forbes y están dentro del S&P. El presidente tendrá reuniones privadas el día 6, pero el día 7 va a disertar en un discurso que va a poner a la Argentina nuevamente en perspectiva sobre lo que hoy le ofrece al mundo. Y con esto pretende conseguir nuevas inversiones antes de que termine el año. Now. El país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 1 a 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9, radio oficial. Marcelito, grieta nueva en casa. Fácil, Poximix. Mirá que desde las que arreglás se vuelven por el movimiento. Entonces, el nuevo Poximix sella grietas y fisuras. Proba el nuevo sellador pintable de Poximix para grietas flexibles. Poximix, sabe de paredes.
Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. La sociedad critica más al Congreso que al gobierno. Esto lo dice una encuesta que hizo la Universidad de San Andrés y que publicó la semana pasada. El 77% de los encuestados respondieron que están insatisfechos con el desempeño de la Cámara de Diputados. El 74% dijo que no está de acuerdo con el desempeño del Senado. Y el 73% repudia el accionar del Poder Judicial. Ahora sí, el 67% del total no aprueba la gestión del Poder Ejecutivo. Los 4 poderes del Estado hoy están siendo cuestionados, pero principalmente el Congreso y la Justicia son los que están en la mira. Si miramos lo que prefieren la política y cómo miran la política los que votaron a Milei en 2023, vamos a ver que son los únicos con satisfacción neta positiva cuando evalúan la gestión del Poder Ejecutivo. 52% contra 43% de insatisfechos. Esto significa que cuando miramos la presidencia de Javier Milei vista por los votantes de él, está aprobado. Pero vista por votantes de otros espacios políticos, está desaprobado. Por ejemplo, Massa, Bregman, Bullrich y Schiaretti. En todos los demás poderes la insatisfacción es mayoritaria, 58% de los votantes de Milei contra el Poder Judicial y 62% en contra del Poder Legislativo, tanto Senado como diputados. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos la satisfacción total con el país? Sube a 30%, esto es un punto porcentual más que en la encuesta anterior. Supera a los 2 gobiernos anteriores, a Macri, que tenía un 28% en esta misma época contra 30% que tiene Milei, y a Alberto Fernández, que tenía un 10% en esta época, una diferencia de 20 puntos para arriba respecto de lo que hoy tiene Milei. Esto significa que si la elección presidencial fuese mañana, es probable que el presidente de la nación, si se postulase a una reelección, sacaría diferencia a favor. Ahora, la elección no va a ser mañana y las encuestas van cambiando al ritmo de lo que va pasando principalmente con la economía. Los principales problemas que describen en esta encuesta quienes fueron consultados es la falta de trabajo en un 40%, estos son 3 puntos porcentuales más que la encuesta anterior, la corrupción que está en 34%, los salarios bajos 33% y esto es una corrección de 5% menos, quiere decir que estaba en 37 y bajó 5 puntos, y la inflación que cae a 19 puntos, es decir, 3 puntos porcentuales menos que en el informe anterior. Si miramos todo esto resumido en intención de voto, vamos a ver que el peronismo hoy ganaría por un punto porcentual, todo concentrado en 25%. La Libertad Avanza solo tiene 24%, sin contar los votos de sus aliados. El PRO tiene 5%, la izquierda consigue otro 5% y los indecisos son un 27%. El gobierno tiene que trabajar durante este último semestre y el primer semestre del año que viene para conquistar parte de ese 27% si quiere ganar las elecciones en el 2027. Eso quiere decir que aún es pronto para saber qué va a pasar y que el final es abierto. Now.
equipo desde Estados Unidos. Enviado now en el Mundial de Fútbol 2026. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Minutos pasaron de las 7 de la mañana y ahora sí estamos en contacto con Mariano Almada, que está en Estados Unidos. Hola, Marian. Buenos días. Hola Juli, buen día, un beso grande para Pauli también. ¿Cómo les va? Aquí estamos amaneciendo en Kansas, un clima que ha cambiado lo que veníamos viviendo acá con calor. Hoy ya está un poquito más fresco, tenemos 17 grados a esta hora, pero por lo que pinta va a ser un día hermoso como tuvimos a lo largo del fin de semana, salvo por algún momento del sábado donde hubo un diluvio y una especie de tornado que afectó a la ciudad, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque esta ciudad tiene momento de mucho sol, momento de nubes, momento de tornado, momento de lluvia, momento de calor. Tornado me mató. Es todo... No, es que es terrible. Nunca estuve en una ciudad que en un mismo día cambie tanto el clima en un día. Desde que me levanté hasta que me acosté, pasé por todo. Y eso nos pasó el sábado. Tuvimos lluvia a la mañana, después salió el sol al mediodía, una humedad que nos estaba matando. Después se nubló, la tormenta del sábado a la noche, después paró y volvió a estar bien sin problema. O sea, es rarísimo. Increíble. Marian, bueno, te quería preguntar por novedades de la selección argentina, ya teniendo en cuenta que estamos cerca, ¿no? En esta semana en el cual vamos a tener el debut de las otras 3 selecciones sudamericanas. Hoy Uruguay, mañana la selección argentina y el miércoles la selección Colombia. Pero bueno, novedades entonces del equipo de Scaloni de cara a ese primer partido frente a Argelia. Hola Pauli, espero que hayas tenido un lindo cumpleaños. Gracias, el María, sábado. Sí. A ver, acá lo que resta definir qué esquema va a poner de los dos que viene trabajando prácticamente desde que llegó aquí hace exactamente 2 semanas, porque hoy lunes, hace exactamente 2 semanas, Argentina empezó a trabajar aquí en Kansas, y en varios entrenamientos y en varios días y en varios ejercicios tácticos, Scaloni siempre fue variando entre el 4-3-3 tradicional o el 3-5-2, que es una de las variantes que manejó, utilizando 3 centrales en el fondo. Yo creo que se va a terminar inclinando por su esquema tradicional de 4-3-3, pero esto no quiere decir que en algún momento del partido pueda cambiar a ese 3-5-2 que también trabajó. Si nos vamos al esquema tradicional del 4-3-3, yo creo que los que están para jugar son Montiel y Medina en los laterales, Cuti Romero y Otamendi los 2 centrales, en mitad de cancha De Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández, y arriba Messi, Lautaro y Thiago Almada, con Dibu Martínez obviamente en el arco, que es el equipo que él tenía en mente, obviamente con la salvedad de que de ese equipo hoy no tiene a 4 titulares, que son Molina y Tagliafico en los laterales, a Paredes en la mitad de cancha y a Julián Álvarez en la delantera. Si pasa al otro esquema que vino ensayando, ahí ya sale Molina, sale Medina, entra Lisandro Martínez por una línea de 3 junto con Otamendi, Cuti Romero, sale Almada, entran por los costados Simeone de un lado y Nico González por el otro, mantiene los 3 mediocampistas, De Paul, Alexis, Enzo, y ahí se jugaría con 2 delanteros, con Messi y Lautaro. Pero me inclino más por el 4-3-3 tradicional que viene utilizando Scaloni siempre, que es el equipo que les daba primero. Marian, te pregunto también por el Dibu, más allá que notifiques, por supuesto, y que nos cuentes de que va a ser titular entonces en el partido de mañana, pero como viene el tema de la recuperación y lo que fue este fin de semana ya de trabajo con su mano derecha, un trabajo mucho más intenso seguramente, y también por el tema de Tagliafico, ¿no? Como viene siendo, conocíamos el día viernes, la molestia y demás, y bueno, cómo lo viene manejando también el cuerpo técnico de la selección. Nico viene trabajando diferenciado, hasta ahora en los entrenamientos que ingresamos a ver los 15 minutos no lo vimos en campo desde el pasado jueves, viernes y sábado, que tuvimos la posibilidad de ver 15 minutos. Ya ayer domingo fue todo cerrado. En esos 3 días no lo vimos a Tagliafico, siempre está trabajando con los kinesiólogos, con los fisioterapeutas en el gimnasio. No ha salido a campo, según tenemos entendido, porque ayer no ingresamos. Ayer sí salió un ratito e hizo algunas tareas en campo, pero muy liviana. Obviamente apunta al segundo partido, al encuentro frente a Austria. No va a jugar mañana en el debut frente a Argelia. En cuanto a Dibu Martínez,
las veces que nosotros ingresamos en los últimos 3 días, cuando él trabajó con guantes, nosotros ingresamos al predio de donde entrena la selección, ahí en el predio del Sporting Kansas City. Cuando ingresamos, Dibu ya está trabajando con los entrenadores de arqueros y lo vemos por lo menos 30 minutos trabajando él a full con los entrenadores de arquero mientras sus compañeros están en el gimnasio. Y después, una vez que sus compañeros, después de esos 30, 40 minutos, sus compañeros ingresan al campo para hacer las tareas ya con el cuerpo técnico e ingresan los otros arqueros, ahí Dibu generalmente se va con alguno de los kinesiólogos a trabajar en el gimnasio y en fisioterapeuta. Dibu va a jugar, no hay ninguna duda, está mucho mejor obviamente de esa fractura del dedo anular que ya soldó, ya se le formó el callo. Si tiene alguna molestia seguramente se va a infiltrar, pero por las dudas, la intención es que Montiel, el arquero de River, no se vaya el miércoles como se van a ir los otros chicos que vinieron de sparring, por llamarlo de una manera, sino la idea es que por lo menos se quede hasta el próximo partido por las dudas, o sea que Montiel permanezca aquí, el arquero de River en Kansas, hasta el segundo partido, sobre todo por el tema del Dibu. Y si Dibu está bien y ya no hay ningún tipo de problema, ahí sí, Montiel se va a ir para sumarse a la pretemporada del River. Los que ya se fueron Capaldo y Obando, de esos 7 chicos que vinieron aquí en reemplazo de alguno que se pueda llegar a lesionar. Bueno, Ovaldo y Capaldo ya volvieron, así que quedan 4 de esos 7 chicos, entre ellos Montiel, que la idea es que se quede una semanita más, sobre todo por el tema del Dibu. Bien, perfecto. Marian, tuvimos igual actividad también de otras selecciones, ¿no? En este fin de semana, si quieres que empecemos a repasar un poquito lo que ocurrió y lo que más te sorprendió a ti, ¿no? También de estos resultados. Sí, lo primero que me sorprendió de lo que se jugó hasta ahora es que no le ha ido bien a los sudamericanos, que Brasil la pasó realmente mal con Marruecos, sobre todo en el primer tiempo, antes del gol de Vinicius, que fue el empate. Marruecos lo dominó a Brasil absolutamente y le pudo hasta haber marcado algún gol más, por eso me sorprendió lo de Brasil. Obviamente lo de Paraguay, que también fue bailado por Estados Unidos en el primer tiempo, ya le había hecho 3 goles, le podía haber hecho si quería 2 más. Me sorprendió la pasividad defensiva de Paraguay y sobre todo un equipo de Gustavo Alfaro que trabaja tan bien de atrás para adelante, por eso también me sorprendió. Y bueno, y ayer Ecuador, ¿no? Perdiendo sobre la hora con Costa de Marfil, me sorprendió precisamente eso, Juli, la actuación de los equipos sudamericanos y bueno, la grata sorpresa de Estados Unidos, ¿no? El equipo de Pochettino, de nuestro compatriota, que la verdad jugó un fútbol de alto vuelo en ese primer tiempo contra Paraguay, goleándolo 3-0. Después, de lo que vi hasta ahora, me dirás vos tu opinión también. No me sorprendieron mucho las selecciones, salvo lo que te decía Estados Unidos. Igualmente faltan debutar selecciones importantes, falta que juegue España, que lo va a hacer hoy, falta que juegue Uruguay, que lo va a hacer hoy, falta que juegue Colombia, Argentina obviamente, Inglaterra, Alemania, como se esperaba, le hizo 7 goles a Curazao, le puede haber hecho si quería 2 o 3 más, no hubo equivalencias en ese partido, lo sabíamos todos que no iba a haber, así que más o menos eso es lo que te puedo decir de lo que fueron los partidos del fin de semana, y bueno, y con la expectativa de ver el debut de Uruguay, el de Colombia, de los otros sudamericanos, de Argentina mañana, y después de las potencias, obviamente, de España, de Inglaterra, y de Francia, obvio, que aún no han jugado. Bien, perfecto, Marian. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra con selección argentina. Bien lo mencionabas entonces este tema de los días extra que va a tener Santiago Beltrán allí con la selección. Y bueno, palpitando lo que tiene que ver entonces ya con ese debut. Yo también estoy palpitando el mío un día después del de ustedes, pero claro, bueno, también con mucha ansiedad de cara a lo que va a ser ese partido de Colombia frente a Uzbekistán. ¿Hay sensación de que están jugando un mundial ahí en esa ciudad o todavía no se nota? ¿Hay clima mundialista? Sí. Ya hay clima, pero el clima lo pusieron los argentinos. Eso te iba a preguntar. La semana pasada, claro, ya como veníamos hablando la semana pasada, que el fin de semana iban a empezar a llegar los argentinos y ya siempre iba a empezar a vivir clima mundialista. Ya ayer al mediodía estuvimos en el FanFest, que estaba jugando justo Alemania con Curazao, muchos argentinos disfrutando de ese hermoso lugar que es el FanFest aquí de Kansas, viendo la goleada alemana. Después por la tarde nos fuimos a lo que podría llamarse el primer banderazo que se hizo acá, ahí en la zona de un restaurante argentino muy conocido aquí en Kansas. Se juntaron nuestros compatriotas a partir de las 5 de la tarde y
duró, por las imágenes que después vimos, hasta altas horas de la noche. Y hoy también, hoy es, digamos, el banderazo principal, que está citado a partir de las 18 en un parque muy importante acá de Kansas, las 20 de Argentina, pero yo creo que desde el mediodía ya nuestros compatriotas van a ir llegando y a disfrutar de lo que pinta ser un día fantástico aquí en Kansas como ayer. Vamos. Así que yo creo que desde el mediodía se van a juntar nuestros compatriotas y va a haber mucho ruido, y hoy sí, va a haber mucho más clima que el de ayer por este banderazo, que insisto, está pautado que comience a las 20, pero como es en un parque público, la gente, seguramente nuestros compatriotas, van a empezar desde el mediodía a juntarse ahí, a pasar la tarde, porque va a ser un día hermoso. Y también tenemos mucha actividad de la selección hoy, porque tenemos la primera conferencia oficial de Scaloni con un jugador, tal cual es la norma FIFA, que el día anterior a cada partido tienen que ir a la conferencia de prensa un jugador y el técnico. Dura media hora, 15 minutos cada uno, y después el último entrenamiento a partir de las 18. Estamos en contacto, Mariano. Dale, un beso a ambas. Abrazo. Cuídense. Beso. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Tenemos que seguir con las noticias de la semana. Así arrancamos un lunes feriado. Tenemos las voces de los protagonistas y vamos a arrancar con Pablo Goldín, que es economista de la consultora que dirige Carlos Melconian, que dice que él intuye que por los datos que está mirando hoy y por lo que está pasando con la economía en el presente, en 2027 no debería haber corridas cambiarias. No intuyo que estemos yendo a un capítulo de dólar débil. No lo veo, qué sé yo. Me parece que cuando el mundo está más o menos revuelto, más allá de que la política económica de Estados Unidos está bastante sin un gran rumbo claro y con todo este tema que está pasando, yo no lo veo. Yo siempre miro para Argentina, miro un ratio que me sirve para entender el ratio precio del barril de petróleo contra la tonelada de soja. Históricamente eso es 5 o 6 a 1. Si el petróleo vale 100, la soja debería estar valiendo 500. Hoy está la soja relativamente barata comparado con el petróleo que tenemos hoy. La historia dice que o sube la soja o baja el petróleo. Una de las dos. La soja hace años que no tiene un precio bueno por un tiempo largo, salvo algún cosito muy específico. Yo no trabajaría para la Argentina con un escenario optimista de precios internacionales mejores que lo de este año. Yo creo que habría que trabajar con un escenario parecido y con eso laburar. Joaquín Cotani, ex viceministro de Economía, se sube a la misma idea que está explicándonos Pablo Goldín en el audio anterior y también dice lo mismo, que el dólar no sería un problema para el año que viene. Hay mucho menos posibilidad de esa corrida, el país está mejor preparado para contenerla. Sí puede haber un poco más de inestabilidad, tanto en la tasa de interés como en el tipo de cambio. Puede ser que esta situación de tranquilidad cambiaria y con tasas de interés pasivas bajes deje de existir en la segunda mitad del año a medida que nos acercamos o después del verano. Pero yo diría que el riesgo es el riesgo de tener una economía que no termina de despegar y llegar así muy debilitado a las elecciones desde el punto de vista de la economía real que le preocupa más a la gente y del nivel de empleo y de los salarios reales. El economista Alberto Bernal también ve un superávit extenso a lo largo del tiempo. Si el pueblo argentino decide darle otro turno más al gobierno de Javier Milei, que está caracterizado por cumplir fiscalmente a rajatabla, apertura de los negocios, disminución, o sea, todo lo que está haciendo Sturzenegger es una maravilla. O sea, todos esos temas de desregulación, si eso se mantiene, el PIB potencial de Argentina va a seguir incrementándose. En gran parte por la revolución energética que está viendo el país y la que podría venir además a través de mayor inversión minera. Yo lo que estoy viendo es un superávit comercial extremadamente alto de Argentina por los próximos 10 años, que es un exceso de dólares. Al tener un exceso de dólares vas a tener reservas internacionales mucho más abultadas, tienes reservas internacionales mucho más abultadas. El peso argentino, que es una moneda que realmente no tiene una reputación positiva. La única forma como se recupera eso es con muchísimas más reservas y con una política macroeconómica perfectamente limpia, que lo está haciendo Milei y poco a poco se ve más confianza. Ricardo Erreazu, economista, uno de los que
es más escuchado por el presidente, dijo que la devaluación no es la solución, ni la será en el futuro. Cuando la gente me dice, digamos, necesitamos devaluar para mejorar, digamos, actividad económica y competitividad, Argentina es el segundo país del mundo con mayor tasa de devaluación. El primero es Congo. Y nunca hemos logrado nada. Yo siempre digo, es como si el petizo me dijera, devaluame el metro. Claro, él pasa en lugar de medir unos 50, pasa a medir 3 metros. El que mide 2, mide 4. ¿Okay? Lo que él tendría que pedir es una hormona de crecimiento. Por último, Juan Carlos de Pablo, economista, dice que hacer política económica hoy es más difícil que hace años atrás. Hoy un colega mío dijo que hay que relanzar el programa. Todos los días se relanza el programa. Porque, entre otras cosas, vos lo que tenés hoy es la interacción entre el gobierno y eso que los economistas llaman las unidades económicas. Vos, yo, tu tía, que estamos alertas, tenemos expectativas. Entonces, hacer hoy política económica, en cierto modo, es más difícil que hace 50 años. Las velocidades son diferentes, ¿viste? Los medios... Bueno, es, digamos así, lo que hay. Entonces, hoy, eso ya viene de hace algunos años, hoy lo que tenés como política económica es un lanzamiento. Ejemplo, suponete que 1 de enero de este año lo hubiéramos agarrado al presidente de la Nación. Y le decimos, dígame una cosa, ¿usted qué superávit comercial espera para 2026? Y bueno, hubieran visto el de 2025 en 11.000 millones y más o menos. Creo que van a ser 25.000 millones. Entonces, el otro día yo estaba discutiendo con un colega que me dice que el equipo económico reflexionó y a raíz de eso le está haciendo caso al Fondo Monetario de aumentar la reserva. No reflexionó nada. Apareció la oportunidad, dijo, clean caja. 54 minutos pasaron de las 7, 6 minutos para las 8. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Si sos cliente sorpresa Santander, este sábado 6 de junio vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. La batería es William, mi batería es William. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9. Radio Oficial. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día. 7 de la mañana, 57 minutos en la República Argentina. Me sumo. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, Pauli. Hola, Pauli. Ya te lo dijo todo el mundo, pero Pauli, me alegro Pauli que son hayas ustedes. disfrutado. Pauli. Somos el meme del hombre araña. Sí, tenés razón. Ay, no el Dios. meme del hombre araña. Claro. Pasaste muy bien el cumple. Eso es muy La pasé importante. bien, sí, Bueno, la pasé muy tranqui, importante. así que Lo estuvo primero y lindo. centralmente importante para conocer Fundamental. este lunes en la República Argentina. Juanjo, ¿cómo estamos? ¿Qué decís? Hola, buen día, Pauli. Bueno, ¿qué hacemos un feriado? No sé. Tantas cosas se pueden hacer en un feriado. Vi gente corriendo. No. Vi Sí. bastante más ¿En tránsito serio? del habitual. Sí, vi gente Sí. corriendo con Hay este gente frío. valiente. Sí, sí. Hay valientes. Los locos. Sí, los locos. no, que se preparan, que les gusta, No, que sí. mantienen la disciplina aún en el feriado de salir a correr. Vi gente que estaba volviendo, supongo, de una noche larga, Y sí, También. alegre, Yo vi Por la- todos ellos. por la vestimenta. que implicará probablemente una mañana triste, no lo sé, pero en cualquiera de los casos hay de todo un poco en la ciudad. ¿Qué cosa la ciudad en los feriados, Sí. no es cierto? ¿Qué ritmo, qué cuestiones disímiles, desiguales, dependiendo del contexto? Creo que el frío se siente efectivamente Sí, más que hoy se sintió. el frío polar que anticipó Ezequiel que iba a llegar, Sí. finalmente está entre nosotros. Estamos como en Mar del Plata. Mirá que yo vengo y Sí, estamos igual. Correcto, ¿la pasaste bien vos en Mar Muy del- bien. El domingo fue precioso, ¿no? El O sea, domingo fue un día espectacular. El sábado llovió sin parar. Bueno, acá más o menos pareció, pero no llovió sin parar, pero estuvo feo, poco aliciente. Ayer estaba la feria francesa, por ejemplo, En la plaza, en las claro. plazas, qué sé yo, frente a Canal 7, digamos. Muchísima gente. Digamos que el día efectivamente acompañó a la idea de poder dejar atrás el sillón, los partidos del Mundial, las series, las películas que elijas, que Claro. fue casi un denominador común del sábado, creo, para muchos. ¿Fuiste a la feria con Mía? Pasé por la feria, sí. Ok. Había de todo un poco. ¿Compraron algo para Mucha comer? pero mucha gente, sí. Sí. Pero mucha gente, mucha gente. De verdad, es casi una habitualidad estos encuentros que se dan gastronómicos en distintos lugares y demás. Está muy linda la zona de la plaza de... ¿Cómo es? ¿La Plaza de las Américas se llama? ¿O Plaza de la Sí, ONU? la plaza de las Américas es la que está cerca de la salida a la autopista. No, cerca claro, de entonces Figueroa no. Alcorta. No, Atrás del Cristóforo Colombo. correcto. Esa es. Al lado de la Facultad de Derecho donde está la plaza, esa es re linda. Flor de la ciudad Sí. de Buenos Aires. No sé cómo se llama esa plaza. ¿Vos sabés que es una plaza de la ONU o algo por el estilo? Le cambiaron Es todos Holanda, los bancos. ¿no es? Plaza Holanda, Plaza... Ahora buscamos. No importa, ahora buscamos. Pero es divino, es uno de los paisajes de la Es ciudad de muy Buenos linda Aires. esa plaza. Muchos turistas, muchos haciendo la foto con la Floris. famosa Floris, que además quedó muy linda, que de noche queda perfectamente iluminada. divina. Bueno, mucha gente, y además cambiaron todos los bancos y les pusieron los famosos deck que resisten Sí. al mal clima, al mal tiempo, a la corrosión del día a día, a la intemperie, con lo cual definitivamente ha quedado muy lindo. Están mejores los parques públicos y también lo que noté efectivamente anoche y hoy, desde hace ya un tiempo, es que hay una especie de tendencia en el gobierno de la Sí. ciudad de sacar a la gente que duerme en calle. Claro. De retirarlo, de llevarlos a los paradores, de al menos sostenerse en la idea de que sobre las avenidas no se puede dormir, que en la calle no se puede sobre dormir. todo por protección de esas personas. Además, correcto. Acá lo que dice el mapa es que la Florealis genérica, así se llama el monumento Eso, ese metálico, está dentro del Parque Naciones Unidas. Parque Naciones Ahí Unidas. está. Listo. Plaza de las Naciones Unidas. Ahí está, Bueno, la es Plaza lo de las mismo. Naciones Sí, sí, lo mismo, sí. Yo Muy tenía lindo. esa idea, pero es muy lindo, quedó muy bonito. Bueno, y nada. vi como unas carpas blancas que pusieron como puestos. Claro, esos eran los puestos que estaban básicamente haciendo honor a la comunidad francesa. Espectacular. Bueno, tenemos un mundo en paz. Esta mañana, se Sí. supone. Ya no en tregua, en paz. Paz. Más allá de que se firme formalmente el próximo viernes. Lo ha confirmado Pakistán ayer y sería en Suiza. Y esto lo ha confirmado también el régimen iraní, no es poca cosa, porque el principal anuncio había sido por parte de Trump, pero no había confirmación de Teherán, eso llegó. Así que yo creo que empezamos una semana de manera distinta. Ojalá. Con un mundo además con cierta algarabía, las bolsas subiendo muy fuerte en Asia, el petróleo bajando, las acciones en la mayoría de los países en verde, también le va a pegar a los bonos argentinos que cotizan en el exterior, es probable alguna merma incluso adicional en el riesgo país. Sí. Algunos coquetean con la idea de perforar los 400 puntos básicos, no lo sé, pero en perspectiva está todo dado para una especie de continuidad de lo que ha venido siendo la semana financiera que dejamos atrás, Sí. con Argentina además subida al lote de los países emergentes que más están siendo observados por la probable recalificación de deuda eventualmente de aquí a un tiempo. Pero en cualquiera de los casos,
Eso nos acompaña con la disparidad que tenemos puertas adentro en la Argentina y los datos que se dieron a conocer sobre la evolución del salario real, que efectivamente siguen perdiendo versus la inflación, y los datos particularmente de el empleo, que otra vez volvió a perder terreno. La destrucción de empleo volvió a ser un eje en el transcurso del mes de marzo. Es decir, como conviven distintas realidades. En el medio, cuestiones muy relevantes, como por caso que la empresa IMSAC, privatizada, la primera privatización de la gestión Milei, según reconoció ayer el propio Alfredo Cornejo con mucha vehemencia y algarabía, esa empresa ha firmado un contrato para realizar obras en 2 centrales hidroeléctricas en Venezuela. Todo esto el día sábado, con el objetivo de sumar más de 2.640 megavatios a una red muy deteriorada por cortes diarios de luz y demás. Una Venezuela que ya tiene el contralor efectivamente de Trump. Aunque el régimen, con Delcy Rodríguez, mantiene la conducción política, donde no hubo convocatoria de elecciones. No hay apetito por salvaguardar las instituciones, la democracia, depurar la justicia, sino simplemente tomar control del recurso básicamente más relevante, que es el energético, teniendo en cuenta que ahí está la cuenca del Orinoco, hoy la principal reserva hidrocarburífera de toda América, más allá de que siempre hablamos de Vaca Muerta, etcétera, pero en perspectiva la reserva más relevante siempre en América fue la del Orinoco. Por eso Venezuela fue una potencia mundial en los 60, en los 70, empezó a decaer y se comió el stock con el régimen de Chávez, terminó de la peor manera, como ustedes saben, en los últimos 15 años, siendo el país expulsor por excelencia de personas. Más de 8 millones de venezolanos viven en el exterior, viven en el exilio. Son los que se fueron, muchos de los cuales están aquí en la Argentina y ustedes los ven en distintas áreas, en distintos ámbitos. Por ejemplo, en Vaca Muerta, cosa que vos, Juli, seguro conocés tanto como yo, hay muchos ingenieros en petróleo venezolanos, correcto. Sí. Que participaron, por otra parte, en la famosa obra del Paseo del Bajo, los ingenieros civiles en ese caso, también de manera muy activa. Porque, bueno, ese recurso humano calificado en el mundo encontraba trabajo, oportunidades, posibilidades de mudar toda la familia. No así el resto, muchas veces, de los venezolanos que primero hicieron punta en algún país, Colombia, países como Brasil, Argentina. Claro. Y luego trataban de, juntando algunos recursos, traer al resto, repatriar al resto de la familia. Como vos dijiste, en los 70, la universidad, o la Facultad de Ingeniería de la principal universidad venezolana, tenía un nivel académico tan alto como el de los Estados Unidos. Entonces, sacaba muy buenos profesionales. Esto me lo contaron los venezolanos mismos, que estudiaron o hicieron sus carreras ahí y después se tuvieron que ir. Bueno, ahí tenés venezolanos trabajando en Texas, en Shale de Estados Unidos, en Vaca Muerta, seguramente que también, viste que las Guyanas están sacando petróleo convencional, bueno, hay mucho venezolano ahí. Guyanas francesas hacia donde ExxonMobil redireccionó todas las inversiones cuando se fue de la Argentina, por ejemplo. Correcto. Bueno, en el medio del festejo de los 80 de Trump, en el día de ayer, con una velada inédita, histórica, en sus 80 años, de uno de los deportes que más sigue el propio Trump, en la propia Casa Blanca, una cosa... En el jardín de la Casa Blanca, motos saltando, era inédito. Era como una cosa, viste, media... Parecía un circo, literal. No quería decir la palabra, pero yo lo digo. Pero hay un poco de todo eso, digamos. Dantesca, que es la palabra que te gusta a vos. Dantesca. Era como de los reyes, claro. El mismo día en su cumpleaños, casi como regalo, se dio el regalo de acordar con Irán, en condiciones que en un ratito vamos a intentar despejar las dudas con Diego Velar, si son mejores o peores a las del 2015, porque finalmente Israel es el que ha quedado descalzado, descontento. El descontento es prácticamente generalizado por este incipiente acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que, insisto, se va a firmar en Suiza, es decir, en Europa, como había presagiado los propios medios norteamericanos ya el viernes. Así que se había filtrado algo de toda esa información. Pero bueno, además está la cumbre del G7. A todo esto, en Francia, ahí están las imágenes para los que están en la pantalla, siguiéndonos por el canal 85 de Flow, o nos están viendo en YouTube, en sus distintas modalidades, en Twitch, en la 102.7 en Pinamar, o en la 97.9 a través de su app, o naturalmente en la radio, como cada día. No se privó de nada, exacto. Pero ahí estaba Trump, todo impresionante. 80 años, el cumpleaños de Trump. Bueno, decía, empieza la cumbre del G7 en Francia en medio de violentos disturbios entre la policía y los manifestantes en Ginebra a propósito de todo lo que tiene que ver con las resoluciones que el G7 tiene que tomar y también validar, porque hay que ver qué hace Europa. Porque entre los acuerdos se habla de descongelar las sanciones y los fondos que tiene retenido Estados Unidos sobre el régimen iraní, que era un planteo de Irán. Pero Europa dice, no, yo no voy a dejar de sancionar a Irán
porque ha trastocado la paz finalmente en Europa. Con lo cual, hay todavía algún misterio sobre cómo se va a plantar Europa frente a este acuerdo. Y qué es lo que va a decir o qué es lo que va a dejar de decir. Bueno, mientras tanto, con una máxima que va a llegar a los 15 grados, tenemos lugares en la Argentina hoy con 5, 6, 8, 12 grados bajo cero. De sensación térmica, no de temperatura, de sensación térmica. O sea, señores, estamos en perspectiva de anunciarles que el invierno que está al caer, va a llegar. Nuestros oyentes en YouTube diciendo a propósito de eso, el pollo a Mar del Plata dice, está fresco en Mar del Plata, mi perro me miró feo cuando lo saqué. Correcto. Silvia desde Rosario dice, mucho frío, dormí con 2 remeras y un pullover finito, me lo saqué hace un ratito. Es tipo el Team Paula de Juanjo. Bien, con pullover durmió. Acá esta zona está más fresca que el otro corner. Acá está la frontera. Acá está la frontera. Perdón, hay alerta amarillo por el frío extremo y bajas temperaturas que van a seguir durante el día de hoy, aunque como dijo Ezequiel, es un aliciente. Vamos a tener una máxima de 15 y mañana de 18. Mañana hermoso. O sea, mañana casi es primaveral, digamos. Sí. Mañana vuelven las remeras por un ratito. Después ya viene el invierno. Y acá viene el aire acondicionado. Anda a cantarle. Una amenaza. Nos acaba de amenazar al aire. Sí, está perfecto, Juli. No, Julia además es implacable, digamos, ¿no? Cuando te dice... No esperó a salir del aire. Eso es lo que va a ocurrir. Hacele caso porque no es joda. Sí. Bueno, también a todo esto, más allá de lo que pasa acá en la Argentina, hoy aumentan los colectivos y los trenes. Mucha gente lo va a sentir mañana porque hoy no va a ser un tráfico regular. Pero el gobierno está aplicando la actualización tarifaria. 104 líneas nacionales de colectivos van a subir 2% o subieron ya. Mientras que los trenes aumentan 12,9%. Recuerden que hay un sendero de aumentos en las tarifas de los trenes. Mitre, San Martín, Roca, Belgrano, que interconectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, que van a tener un ajuste de tarifas de más del 90% al mes de septiembre, desde la tarifa que pagaban en marzo. Y eso básicamente porque están en la perspectiva de tratar de hacerlo más tentador al servicio, a su ecuación económica, a la eventual rentabilidad para poder privatizarlos. Que es un poco la idea finalmente del gobierno sobre fines de este año complejos que ya muchos estudios jurídicos están trabajando, articulando, y algún apetito empresario, algún empresario importante de la nueva burguesía nacional que se va confeccionando, ya pidió informes para tratar de evaluar si finalmente eso es viable o no, para esas concesiones que se vienen y que le permitirían tal vez una reconversión a sistemas ferroviarios que están en una situación delicada y que, por cierto, la falta de mantenimiento en los últimos tiempos, la falta de inversión, ha deteriorado aún más el servicio. Por eso, cada vez que Romina Wiener con nosotros cada mañana cuenta cómo está el tránsito y cómo están los servicios, da cuenta de falencias, restricciones, cortes, servicios interrumpidos, suspendidos en muchos de estos ramales que eventualmente, insisto, el gobierno va a intentar privatizar. Bueno, así las cosas. Es una mañana fría, pero es una mañana con muchos títulos en términos internacionales y también con varios títulos acá puertas adentro, más allá de lo que ha sido el atractivo de la Copa del Mundo. Ayer con 18 goles fueron, ¿no es cierto, Paula? 18. Puede ser, bueno, Alemania aportó 7, ¿no? Imagínate, entonces fue 18, bastante. porque fue 8 ahí, 4 en el empate 2-2 entre Países 12. Bajos y... Después hubo 5 ayer, no, sí, con el 4-1, 5. Con Suecia. Claro, quedó 5-1 Suecia empató 1-1 frente a Túnez. El de Suecia quedó 5-1. 5-1 y el empate 1-1 entre... ¿O me equivoco? No, la victoria 1-0 sobre el final de Costa de Marfil. Son 18 goles. Sí. 18. No, sí. ¿Viste? Y bueno, hubo muchos goles por partido. 7-1. No, es sobre todo ese. Y el de Suecia a Túnez, bueno, ahí daban 2 goleadas para ir marcando. Sí. Claro. Correcto. En cualquiera de los casos no había equivalencia. Curazao festejó el gol, no, ¿sabes? Parecía que era el campeonato. Yo cuando iban 1-1, Curazao-Alemania, dije, no puede ser. Claro, después lo de Japón también es un distintivo, gran empate ante Países Bajos. Lo dio vuelta 2 veces, porque venía corriendo lo de atrás, lo empató. Los festejos en Japón. Sí. O sea, semáforo en rojo a festejar, semáforo en verde, todo despejando la arteria. De Shibuya, es tremendo. La imagen de el orden es muy buena. Pero Paula, vos contaste que el capitán estaba out. Sí, el capitán se lesionó, exacto. O sea, es doble festejo. Pero bueno, no estaba, o sea, no estuvo en el partido claramente, o sea, pero para el equipo es un golpe. Sí, pero igual es un muy buen equipo. Es una selección que llega bastante entera. ¿Cuáles son los preferidos entonces?
¿Para el Mundial? Sí. España. No, España, Portugal, Francia. España, Portugal, España, Francia. Portugal, Francia. Sí. Portugal. Vamos Portugal, Paulino, vamos. Argentina. Sí. Vamos Portugal, Paulino. Mirá Portugal, Argentina. ¿Por quién hinchás? No, en la mitad, soy presidente. No, Argentina, pero bueno. ¿Tu segunda nacionalidad? ¿Vos Por sos- eso le estoy preguntando. Claro. Sí. Very sí, difficult. Sí. Muy bien los japoneses, en realidad están avanzados ellos, porque Oriente está avanzado, pero más allá de eso, dicen que Curazao es la selección más alegre. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Escuché Y bueno, eso, en serio, Su primer mundial, son menos de 200.000 habitantes, viven Claro. en una isla. Cuando entrenan, a 50 bailan. kilómetros de las costas de Venezuela. Vi en un video, Centroamérica. bailan, se ríen, corren, está Y como... es lo que pueden hacer, jugar obvio. al fútbol, poquita cosa, pobre, porque hacen demasiado. Mirá qué ¿Está bien? contentos están con tu comentario la gente de Curazao. No, pero es que Estaban es una contentos realidad. hasta recién. Está recién. Es una realidad, es Sí, como, muy la, bueno el comentario es de como la Paulino. selección de Tandil, digamos. ¿Me entendés? Tiene los mismos habitantes que Tandil. ¿Pueden formar Claro. una selección? Sí, claro. Igual es un competitiva. hallazgo, Es un hallazgo que hacen formado una selección. Solo por el formato que tiene esta Copa del Mundo, con 48 equipos. En la anterior de Qatar no hubieran jugado. No, ni por No, igual casualidad tienen no llegaban. mucho Nunca equipo jugaron el también Mundial, jamás. que juegan en la Liga de Países Bajos, ¿no? Ah. Entonces tienen mucho jugador formado en Europa, realmente, que obviamente Claro, no está en bien. Curazao, sino en Como el si fútbol fuera una selección europea. Claro, tiene muchas características, digamos, sus jugadores de ahí. Por supuesto que estoy haciendo comentarios demasiado lineal, las cosas son más complejas, pero quiero decir, no era equivalente, no es equivalente. Y eso va a tener algunos efectos en la Copa del Mundo. Ahora lo destrabó muy bien Alemania, porque tampoco es fácil, porque cuando te toca tanta asimetría, como pasa en la Copa Argentina acá, ¿te acordás? Que juega River contra un equipo, o Boca contra un equipo de la tercera división o del federal. Te desordena. Y claro, porque además para algunos es el partido de su vida y para otros es un partido que les implica un desafío de que tienen que ganar los 6-0, 10-0, porque de lo contrario todo lo que hagan va a ser leído como un partido de medio pelo, qué sé yo, como un partido donde vos no dejaste todo. La presión es todo. La presión es todo, correcto. Bueno, les cuento un poco por dónde está la Argentina, por dónde está la agenda a esta hora. Por favor. Juanjito, bien, ¿no? Yo, perfecto. Fin de semana impecable, con show, todo Muy bien. bien, trabajando. Siempre la muy bien, sonrisa sí. cuesta. Impecable. Más o menos, pero vengo acá y me pongo contento. Ah, porque bueno, eso es muy importante. eso es Si interesante. vos venís acá Sí, y la te paso pones bien. contento, Todos eso, los compañeros son eso es lo más importante, lo más trascendente. Nos vemos toda la mañana. Conseguiste Sí. tu lugar en el mundo. Conseguí mi Juanjo, lugar en el vamos. mundo a los 50 Con años. nosotros. Casi. Extraordinario. Muy bien. Eso es muy bueno, ¿eh? No es poca cosa, dirías vos también. No, claro. No todo el mundo sabe dónde estar y cuándo estar. Sí, señor. Bueno, les cuento un poco algunas cosas que son relevantes. Primero, esta mañana nos levantamos con Keiko Fujimori teniendo una ventaja de más de 18.000 votos, con casi 99% del escrutinio finalizado. Y la perspectiva de que finalmente ya es irremontable para un Roberto Sánchez que está viajando al sur del Perú y va a probablemente pedir una apertura de urnas por completo de todo el comicio, cosa que Keiko Fujimori ha desechado. Con lo cual es probable que no tengamos un reconocimiento de Sánchez de la derrota eventual, que el Tribunal Electoral igualmente va a ser oficial en un mes en Perú. Así que Keiko llama a la unión, Roberto Sánchez dice yo la quiero, pero con bases de datos reales. Todo esto en una elección recontra finita, donde en más de 18 millones y medio de votos, la diferencia no supera los 20.000. O sea, es una nimia diferencia y una victoria a lo pirro. Realmente la que está obteniendo Keiko Fujimori, basada además en el voto extranjero, más allá de la diferencia que obtuvo en Lima, que es lo que dio vuelta finalmente la elección. Digo esto porque no parece un tema menor en la región, nos ha ocupado y nos hemos abocado toda la semana pasada. Este lunes tiene alguna luz de ventaja como no veíamos hace tiempo, parece consolidarse, parece convertirse en irreversible, por lo menos en este conteo inicial, provisorio, pero que va a dejar secuelas y que tiene toda esta controversia que yo creo que va a dar mucho que hablar en las próximas horas. Bueno, más allá de eso, después tenemos algunas cosas muy importantes. Primero que el presidente, como decía Juli, va a afrontar un contexto de viajes, ¿no es cierto? Va a estar en los Estados Unidos para el Día de la Independencia Norteamericana y probablemente el 5 de julio frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York forme parte también de el desfile naval que está previsto, donde va a estar la Fragata Libertad. Va a tener un nuevo encuentro con Trump, será la cuarta visita en lo que va del año a Estados Unidos, 17 veces ha viajado a Estados Unidos desde que asumió, sobre poco más de 35 viajes que ha tenido por todo el mundo. Aparentemente estaría yendo también a España, no está confirmado, también a Paraguay en la cumbre de Asunción, que es previa al viaje a los Estados Unidos, donde se va a hablar sobre el tema de la adhesión de Argentina al Tratado Transpacífico, que va a pedir Argentina y que probablemente tenga objeciones, entre otros, de Brasil. Iría al Monumento a la Bandera en Rosario, no se sabe,
eso está a confirmarse, hay una amplia chance, todo esto el 20 de junio, y luego estaría en la Casa de Tucumán para el 9 de julio. O sea, reeditaría viajes que en algún momento hizo, que el año pasado dejó de hacer y que ahora podría volver a realizarlos en medio de algunas controversias, como por ejemplo que el Monumento a la Bandera, como ustedes saben, fruto de la obra pública cero, terminó siendo financiada la reestructuración, las reformas, por parte de la provincia, que aportó 2.600 millones de pesos para completar todos esos trabajos pendientes que habían quedado ya de la gestión Alberto Fernández. La parálisis de obra que había generado una polémica entre el propio Puyaro y la Casa Rosada, un Puyaro que está tendiendo puentes, pero que claramente es un aliado muy circunstancial, no de los más frecuentes de la Casa Rosada, y uno de los que tiene una mirada respecto al futuro en cuanto a construir una alternativa a Milei, más que algunos que están planteando la idea de ir en un acuerdo con Milei, como puede ser el caso de Cornejo o eventualmente Frigerio, que incluso ya pactaron, ya acordaron en la elección del año pasado, al igual que el propio gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Esdero. Bueno, mientras tanto todo esto ocurre, ayer hubo una publicación del presidente en defensa de Adorni, compartió en Instagram una publicación que defendía al jefe de gabinete. Dicen en los que hablan con el presidente, Majul lo tradujo ayer, que él no va a soltar a Adorni, que lo cree inocente y que por tanto lo va a bancar y que no hay ninguna razón para correrlo. En el medio, Victoria Villarroel volvió a apuntar contra Adorni, se burló del escándalo de los bitcoins. Mientras tanto, con el vínculo dañado entre oficialistas y aliados, la oposición avanza en la idea de una interpelación. Algunos hablan de aplicar el artículo 101 de la Constitución, es decir, una moción de censura para desplazarlo. Veremos si hay votos o no. En el Senado va a haber sesiones esta semana. El oficialismo está buscando confirmar que Adorni va a ir el 1 o el 2 de julio. Es decir, va a ir en julio, pero el primer día de julio. No en junio, como pedía Villarroel y pide la oposición. O sea, durante este mes, esta semana que viene o la próxima. En cualquiera de los casos, lo que buscan es tratar de evitar que haya en el Senado un planteo que pueda desplazar al propio Adorni, así como sucedió con Cuadra. ¿Se acuerdan? El senador con los $200.000 cruzando la frontera de la Argentina a Paraguay, que hoy está ya en juicio sustanciado, cuando iba con su secretaria, con plata que no podía justificar, a hacer operaciones que aparentemente eran bastante habituales, básicamente inmobiliarias, en la República del Paraguay. Así que efectivamente la situación es compleja para Adorni. En el medio nadie respaldó a Adorni del gabinete, nadie, lo cual es muy sintomático. Y en diputados han pedido interpelarlo también el 23 de junio. E incluso una moción de censura. Veremos si tienen los votos, si tienen los números. A medida que el tiempo pasa, la crisis se agudiza y se conocen más cosas, todo es bastante más complejo para un Adorni que dice tener ahora un activo, es decir, un patrimonio de casi 1.000 millones de pesos. O sea, han multiplicado el propio Adorni su patrimonio en muchas veces desde que es funcionario público. Claro, él dice, porque yo la tenía pero la oculté, y ahí viene el tema de si es una omisión maliciosa lo que ha hecho como funcionario público y por lo tanto es un delito penal. Adorni quiere todo encapsularlo en un tema de evasión. Todo lo que hice fue no declarar lo que tenía en mi patrimonio. Claro, el problema es que eso tiene que tener correlato y verosimilitud. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenías plata en 2017-2018, te compraste un departamento en 2020, que tampoco pusiste en la declaración jurada, o en 2019, o te compraste un auto más, o hiciste algún viaje en vuelo privado porque te daba $500.000, medio palo verde, esa posibilidad, bueno, tiene verosimilitud. La tenías, hiciste usufructo, la gastaste. Ahora, si todo eso lo pospusiste hasta que asumiste como funcionario público y encima de manera culposa lo tenés que reconocer sin que vos seas el que lo digas y lo tenés que hacer contra las cuerdas, en medio de un contexto de una crisis de credibilidad enorme, que incluso está arrastrando al propio gobierno, con argumentos no solo inverosímiles, sino poco trazables y efectivamente muy poco confiables, está demostrando, yo creo, la situación en la cual entró el propio Adorni. Y por eso la mirada tan despectiva de parte del gabinete. En el mientras tanto entró en el viernes una nueva acusación por, además de presunta omisión maliciosa, para que la unidad de información financiera determine si hubo lavado de activos o no. Adorni quiere encapsular todo en, insisto, evasión. Para otros lo que hay es un enriquecimiento ilícito, fruto de la gestión pública, que es cuando toma cuerpo todo ese volumen de un Adorni que tenía un patrimonio de 11 millones de pesos y ahora tiene un patrimonio de 975 millones. Cuando entró a la función pública, 11 millones.
Ahora, 2 años y medio después, dice que tiene 975. ¿Me explico? Es un salto que no explica, por supuesto, en ningún caso lo que ha ganado como funcionario. Ni tampoco ninguna actividad privada relevante de parte de su mujer, que creó una consultora como monotributista en mayo del 2024. Ya con Adorni en el poder, y que estableció convenios, contratos y trabajó y hizo consultorías para empresas proveedoras del Estado, lo cual todo es harto complejo, muy difícil de explicar, incluso para la propia mujer del propio Adorni. Más allá de eso, resta dilucidar qué va a pasar en las comisiones esta semana. Mañana hay reuniones muy importantes tanto en el Senado como en diputados. Veremos si el gobierno llega a una sesión para el 24 de junio en este contexto y si logra aprobar el nuevo Superrigi, si logra aprobar la ley del lobby, si logra aprobar lo que tiene que aprobar, está ungido contra reloj porque el pago lo tiene que hacer antes de fin de mes, que ya viene con media sanción del Senado, que es el acuerdo para girar más de 170 millones de dólares a 2 fondos que no acordaron cuando la Argentina reestructuró su deuda y demás. Después, más allá de todo eso, sí está lo que está ocurriendo con el presidente del Banco Central, que como contaba Juli, está volviendo de China, aparentemente después de validar lo que en agosto se va a confirmar, que es el swap con China, y tal vez una ampliación que desconocemos, pero podría ser de la partida, y múltiples cuestiones que sucedieron en el interior del país y que voy a contar en un ratito, más allá de este desbaratamiento de una banda que planeaba golpes millonarios al menos a 2 bancos. O sea, en perspectiva teníamos 2 bandas que estaban, un grupo liderado incluso por un ex policía de la Federal, planificando robos al estilo del robo del siglo. Sí. ¿No? El robo del Banco Río, ¿se acuerdan ustedes? Carlos Daniel Maidana era uno de los imputados, colaboradores en esta causa conocida como Leones Blancos. Un expediente que generó fuerte impacto en el país en diciembre del 2013. Junto a él fueron arrestados, este era uno de los que estaba ahora en esta banda, hace 11 años había sido, mejor dicho, 13 años, un imputado colaborador, ex miembro de la Policía Federal, ya con antecedentes. Era el que estaba liderando esta banda, con otras 11 personas que aparentemente habían planificado, tenían todo definido para en un cortísimo plazo hacer un asalto a 2 bancos al estilo de lo que fue conocido como el robo del siglo en el Banco Río. Así que un ratito les voy a contar esa historia que es tapa de diarios y que muestra un poco cómo finalmente en la Argentina hay algunos que usan el ingenio, esa creatividad del argentino medio, no en beneficio naturalmente de algo positivo, sino en todo caso denostativo. Está el documental del Banco Río en Netflix también. Correcto. Para quien lo quiera ver. Una película. Muy interesante. Está el uruguayo. Sí, contado en primera persona. Sí, sí. Contando en primera persona. Sí. ¿Cómo es Petete Villate? Era Vitete Sellanes, ahí está. Muy bien, Vitete Sellanes. Muy bien, Joaquín, el productor. Grande Joaquín. Con quien hablamos en Radio Continental. ¿Vos te acordás, Juanjito? Esa nota con Vitete. Sí, claro. ¿En una entrevista? Sí, le hicimos una entrevista, el tipo contaba los detalles, una maravilla. Mirate, yo sé, Juli, que tenés poco tiempo, pero mirate. No, eso me interesa. Mirate ese documental, pues es muy interesante. Se había puesto una joyería en el Uruguay donde había blanqueado. Eso lo vi en la película, pero voy a ver el documental. Él lo cuenta desde ahí en Puerto Madero, vestido muy canchero, todo bronceado. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el mensaje cuando llegan los policías hasta el final? Claro. ¿Cuál era el mensaje que estaba? En Barrio de Ricos. Algo así, sí, correcto. Sí. Tipo muy inteligente. Fue global ese mensaje. Ese mensaje fue global y era lo que buscaba cierta empatía, qué sé yo. La historia de él era una historia muy particular. Bueno, en fin, vale la pena. Pero no importa, acá teníamos una banda de 13 tipos que estaban presto, 12, a robar 2 bancos con un ex policía federal que ya había sido un imputado colaborador en otra causa hace 13 años. Sí. O sea, que estuvo en el mundo del delito prácticamente en simultáneo que estaba en el mundo de la policía. Es muy curioso. Pero justamente probablemente recepcionando información privilegiada a partir de lo cual construía su imperio en la marginalidad. Sin hacer apología, extremadamente inteligente. El nombre del documental es Los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo, para que lo busquen. Eso, excelente. Correcto, muy bien, vale la pena mencionarlo. Bueno, y después, y como cierre, hay cosas que son dramáticas esta mañana y que les vamos a contar. Por un lado, un excursionista que murió tras caer 200 metros mientras descendía de un volcán en Chile. Una chiquita de 5 años que fue atacada por un perro en una playa de la Patagonia este fin de semana en las costas de Chubut y que perdió la vida, estaban de vacaciones. Tremendo, dramático. El triple choque fatal en la ruta 7, la ruta de la cuna de Vaca Muerta, en la zona de Vaca Muerta, en Tratayén, donde sale uno de los oleoductos más relevantes para la exportación de GNL de la Argentina. Ahí chocaron
un camión, una camioneta que transportaba petróleo y un transporte de pasajeros. Una camioneta no que transportaba petróleo, una camioneta proveedora de la industria petrolera. Un transporte de pasajeros y un camión. Bueno, el que muere es el hombre, el conductor de la camioneta, que fallece en el lugar. Varios heridos, todo esto en el pleno corazón de Vaca Muerta en el día de ayer, en medio de todas las discusiones por las obras de infraestructura, por aquellas obras que todavía faltan y demás. Y después en Córdoba, la tapa del diario La Voz del Interior esta mañana refleja un hecho que hemos marcado acá, pero que hay que ponerlo de vuelta sobre el tapete. Hay 78 pedidos diarios de paradero de personas en Córdoba. ¿Cuántos? 78. 78 como los que hemos narrado, contado en cadena nacional, que sucedieron y suscitaron atracción y atención durante los últimos 30 días. Que terminaron con la tragedia de Agostina y que efectivamente terminaron con la buena nueva de Luciana, adolescente de 15 años que apareció 27 horas después de que se había conocido su paradero por última vez cuando había salido del colegio en el mediodía en Colonia Carolla, como ustedes ya recuerdan. Pero 78 pedidos diarios de averiguación de paradero, que no solo tienen que ver con niños, adolescentes, muchas veces son adultos mayores, personas que se extravían, personas con problemas de salud mental, pero 78 diarios. El estrés al que está sometido toda esa comunidad que tiene que batallar y lidiar con estos temas es muy amplio. Y si los medios fuéramos sobre todos y cada uno de los 78 pedidos, sería un verdadero caos, ¿verdad? Solo en una provincia, Córdoba. Por eso yo les marcaba que en todo el país tenemos averiguación de paraderos por casi 1.000 personas por día. ¿Cómo? Sí, 1.000 personas por día. Y hay más de 5.000 chicos que tienen búsqueda activa hoy. 5.000. 8:28 en la mañana.